Bueno, Felipe, como siempre tenemos un súper invitado que lo va a traer en este momento a pantalla. Además es mi tocayo, Andrés Gómez Acosta. Andrés es consultor en comunicación, entrenador de voceros en habilidades comunicativas de alto nivel y vocal coach. Hoy con Andrés vamos a estar hablando de comunicación asertiva en posición de liderazgo. Así es, Correcto. así es, Andrés Julián. Y bueno, Andrés, bienvenido entonces a este espacio de Gerentes 360. Y lo primero y lo que hablábamos antes en la previa es una primera pregunta para iniciar esta charla tan interesante que estoy seguro que las personas que nos escuchan van a estar muy atentos y que se vuelve fundamental. ¿Qué importancia puede tener el relacionamiento en equipos de trabajo? ¿Qué importancia la comunicación puede cobrar en eso? ¿Cómo lo ves tú como consultor y como experto en estos temas? Felipe, es un elemento central. La comunicación entre las personas tiene que ir hacia un punto en el que todo el mundo salga beneficiado, ¿sí? En ocasiones hay comunicaciones que deben ser más instructivas, pero a pesar de que sean instructivas, tienen que considerar la presencia del otro. ¿Para qué? Porque hay que asegurarnos el bien hacer, el sentirnos bien frente a un objetivo común. Así que esta comunicación entre las personas que incluyen un equipo, pues puede ser incluso el determinante para que el equipo rinda, ¿no? Para que haya buen rendimiento, consecución de objetivos y armonía. Y esto uno lo ve mucho, por ejemplo, en los equipos de fútbol. Ahora lo traigo acá a la mente y cuando uno identifica un equipo de fútbol o de cualquier deporte que tiene mucho éxito, que tienen temporadas muy buenas, lo que uno ve, por ejemplo, en los documentales es que hay una buena comunicación alrededor de cada individuo, de las jerarquías, del poder, mucho más horizontal. Así que es un elemento absolutamente vital para el mejoramiento de los equipos. Andrés, este tema de la comunicación es básico. Para los que nos alcanzaron a acompañar en la previa, pues creo que hiciste una muy buena explicación. Pero para los que no sabemos tanto del tema, que tomamos la comunicación como algo por sentado, el empresario, el ejecutivo, el miembro de la alta y la media gerencia que está viendo, escuchando este programa, cuéntanos un poquito cuáles son los diferentes estilos de comunicación que existen y que deberíamos conocer. Ok, hay diferentes estilos de comunicación y están muy arraigados en el estilo de liderazgo que tiene la persona. Pero hay tal vez tres elementos o tres estilos que se reconocen mucho en la literatura. Y el primero es un estilo agresivo, es decir, un estilo que impone. Y mira que la comunicación no solamente está en lo que se dice, ¿sí? Sino que gran parte de la comunicación está en lo que no se dice. Es decir, que además de las palabras, hay una serie de aspectos que están comunicando relacionados con el cuerpo y con la voz, que incluso pueden ser más agresivas que las mismas palabras. Ahí es cuando, por ejemplo, encontramos frases irónicas en donde la palabra dice algo, pero el cuerpo está contradiciendo o yendo a otros lugares. Así que este primer estilo, pues todos generan una reacción, lógicamente. En este puede haber liderazgo, pero es un liderazgo muy vertical y efectivamente logra una acción, pero no tanto con el favor de la gente, sino porque hay una línea de mando. Hay un segundo estilo que es lo contrario, que es un estilo pasivo, es un estilo de bajo estatus, un estilo que en ocasiones no ni siquiera defiende su postura, sino que deja que el otro estilo, que puede ser más abarcativo, más influyente o más agresivo, sobrepase sus propios intereses. Así que
Acá en este tipo de comunicación es una comunicación en donde desde el cuerpo, por ejemplo, ocupa muy poco espacio, desde el mensaje utiliza mucho hipocorístico, es un volumen muy bajo, disculpe doctor, no le tomo mucho tiempo, espero pues no lo voy a demorar nada, un minutico. Este tipo de diminutivos, de hipocorísticos, de cosas, bajan el estatus y frecuentemente ocurre que su postura no ni siquiera es colocada sobre la mesa, sino que Ujú. deja pasar. Y por último está un estilo asertivo. Y este estilo asertivo es un estilo más horizontal, no quiere decir que esté en la mitad del proceso, ni agresivo, ni pasivo, sino que hace unos desplazamientos estratégicos entre una comunicación más instructiva y otra en donde esté muy receptivo. Este tipo de desplazamientos permiten que al final se mantengan las relaciones, que yo considero que es el insumo o el capital más importante del liderazgo, mantener las relaciones a largo plazo. Ok, Andrés, y en ese, digamos que en ese orden de ideas, en los estilos que acabas tú de explicarnos, pues indudablemente tenemos que llegar a la asertividad que pues me imagino que tiene una cantidad, digamos, de componentes y de ingredientes que en la medida en que uno los identifique y los maneje, pues va a lograr su objetivo. Eh, ¿Qué retos impone entablar esa comunicación asertiva? Hoy por hoy, ¿cuáles son los retos que tú identificas para poderla lograr? Bien, hay diferentes retos. Bueno, el primero es identificar qué tipo de liderazgo soy el que ejerzo y hacia dónde lo podría llevar. De las personas que trabajamos en posturas, en posición de liderazgo, estamos en un completo y continuo repensamiento y reconstrucción del liderazgo. ¿Qué hago? ¿Qué efecto tengo? Sé que ese es un elemento, un reto inicial, Felipe, que considero clave, que es, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia qué tipo de estilo quiero trabajar? El segundo es la emoción. La emoción definitivamente es un aspecto que te puede llevar a, a una comunicación más agresiva, a una comunicación pasiva o incluso a una comunicación asertiva. En ocasiones tenemos este tipo de eventos que nos sobrepasan, ¿no? Elementos que nos desbordan, contextos, situaciones, y ahí no se piensa para hablar. Es decir, puede primar el estilo de comunicación que uno frecuenta. Un estilo de comunicación asertivo impone un reto, y es el reto de transformarse a sí mismo, transformar lo que uno comunica, transformar la reacción que uno tiene frente a algunas situaciones en particular. No es fácil, no es tan sencillo como uno pensaría. Hay gente que se le da naturalmente, pero para la mayoría de mortales que estamos mejorándonos y transformándonos, tenemos que hacer un trabajo deliberado en controlar la emoción, en tomarnos el tiempo, en medir las palabras, en planificar. Si tú te das cuenta, el elemento transversal de toda la asertividad es la comunicación. La comunicación desde los tres elementos que ya hemos hablado, desde lo lingüístico, el mensaje, desde el cuerpo y la voz. Andrés, y de pronto me gustaría que profundizáramos un poquito más en este tema de la asertividad, y porque estoy seguro que para muchas personas, de pronto la primera vez que escuchan el tema, para otros seguramente también es así, dicen, suena muy lógico, pero ¿qué podemos hacer para transmitir esa asertividad? Bueno, acá es cosas muy puntuales. Lo primero, escucha activa. Una escucha activa te permite identificar qué está pasando, qué está diciendo el otro. El segundo elemento sería un análisis de la situación y tal vez este, Andrés, es un elemento en el que la mayoría de comunicadores fallamos y es que no pensamos, no entendemos la situación, el contexto, el momento político, económico, el momento mediático.
el momento emocional de los participantes en la comunicación. Y entonces utilizamos algo que Robert Cialdini, que es uno de los gurús de la persuasión, dice, es que tenemos unas formas automáticas de acción y utilizamos estas formas automáticas para ser más eficientes en el mundo, o sea, para responder y pasar adelante en las situaciones. Pero en la comunicación asertiva, por lo menos en los estadios iniciales, cuando uno se está metiendo en esta lógica, es necesario analizar, pensar, entender, sobre todo entender un sentido común que por ahí dicen que es el sentido el menos de los común, el sentido menos común de todos, es analizar y entender qué situación está ocurriendo y qué se espera de mí. Ahora, tercer elemento, ya vamos dos. El tercero es pensar a largo plazo, es decir, qué va a pasar luego de que suceda esta situación en una situación, por ejemplo, de conflicto, que es donde son estas situaciones en las que se ve o se requiere una comunicación asertiva. ¿Qué espero? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo que pase de este acto de comunicación en particular? ¿Qué efecto va a tener a corto plazo y qué efecto va a tener a largo plazo? Esos elementos podrían ayudar enormemente en identificar, bueno, cuál es mi reacción, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que debo decir en un momento determinado, para que no pase por encima del otro, para que no deje que el otro pase por encima de mis convicciones y mis valores, sino para que lleguemos a un acuerdo que evidentemente logre que haya una ganancia. Y soy enfático en esto porque soy un convencido de que la comunicación tiene que reconocer al otro y en el liderazgo hace mucha falta esto. Ok, Andrés, mira, otras, digamos, dos inquietudes de pronto en una sola pregunta para ti es esta. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando también de pronto están de acuerdo conmigo y es lo siguiente. Con el tema de la tecnología y la comunicación, dice todo el mundo, pues todos decimos, pues hoy en día es mucho más fácil, porque pues la misma tecnología nos ayuda y en cualquier momento que queramos lo podemos hacer. Lo que estoy viendo con toda esta información tan valiosa que nos estás dando es que creo que es lo contrario, que a pesar de que tenemos el facilismo de la tecnología para comunicarnos, creo que cada vez es más exigente y no sé, ante esta afirmación que te voy a dar, ¿qué opinas tú? ¿Hoy la comunicación es más fácil por la tecnología o definitivamente demanda más preparación para que se logre esa asertividad que vienes comentando? Bien, ¿qué ocurre? Impone retos diferentes, Felipe, ¿sí? Acá hay un esfuerzo que tenemos que trabajar los líderes en la comunicación virtual y es la conexión con la audiencia. A mí me sorprende enormemente cuando entreno equipos de trabajo de bancos, de diferentes, de farmacéuticas, de eso, que en una reunión nadie prende la cámara. Es una cosa que va en contra de toda la lógica de la comunicación, ¿sí? Y mire que acá lo voy a relacionar con la pregunta que me haces. ¿Es más fácil o más difícil? Imagínate que tú estás con alguien frente a frente y la persona evade tu mirada, no te mira. O por ejemplo, está acá y te dice, Felipe, ve hablándome, yo acá te voy colocando atención. Tú ante este tipo de cosas, tú dices, pues no me está colocando atención. Hay una desconexión inicial ya en la comunicación. Así que, no, por el bien de todos, tenemos, desde mi punto de vista, tenemos que humanizar la comunicación en los computadores. Y el primer elemento es prende tu cámara y está presente, igual que cuando tú estás en una junta y estás presente con tu audiencia. Así que si es fácil o difícil, bueno, si yo apago la cámara y solamente creo que comunicar es echar una información, leer unos bullets o echar mi carreta,
pues sí, eso no representa ningún tipo de esfuerzo. Realmente hasta podríamos poner a una grabación y que lo ponga. Pero la comunicación no es eso. En la comunicación hay gente, en la comunicación hay personas y los líderes no podemos desconocer este elemento. Así que esta ahora impone esta tecnología y esta forma de comunicarnos, que humanicemos la comunicación, que nos veamos a la cara, que nos veamos a los ojos, a pesar de que estamos a miles o cientos de kilómetros, ¿sí? Tal cual como estamos ahora con ustedes, que estamos en otros lugares, pero ¿cómo logramos que haya conexión acá mismo? Así que la respuesta final que es no es más fácil. Impone retos diferentes y, e independientemente si estás presencial o de forma virtual, tienes que ser competente para comunicar. Andrés, muchas gracias. Es un tema muy interesante. Y para los que quieran conocer más, los que quieran ponerse en contacto contigo, saber todas esas cosas tan maravillosas, maravillosas que estás haciendo, ¿dónde te pueden contactar? Claro, claro que sí, Andrés, en dos partes principalmente. La primera en Instagram, arroba Andrés Comunica con Poder, repito, arroba Andrés Comunica con Poder. En esta cuenta van a encontrar semanalmente cápsulas de comunicación, videos muy cortos con elementos claves aplicables para que tú vayas refinando tus habilidades de comunicación. También hay live con invitados o en donde trabajo temas muy, muy particulares relacionados con la comunicación y el relacionamiento efectivo con audiencias. La otra parte es arroba Andrés Comunica con Poder, el mismo nombre, pero en LinkedIn. Ahí pueden ver toda mi trayectoria, hay publicaciones y bueno, son herramientas, elementos donde pueden contactarme por mensaje interno si desean recibir información y quieren entrenarse en comunicación de alto nivel y liderazgo, ya sea en el manejo del cuerpo, en la construcción del mensaje o en lograr una voz que sea más persuasiva, más impactante, más expresiva, para que logremos ese mismo concepto que he hablado, humanizar la comunicación. Andrés, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos acompañes en un futuro aquí nuevamente en Gerentes 360. Te deseo una excelente semana. Muchas gracias, gracias a tu audiencia. Pasé, bueno, unos minutos muy, muy interesantes y por allá los espero. Bueno, que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.